Bueno, vamos a continuar con nuestra actividad en esta tercera Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las Humanidades que aquí en Casa Toluca organiza el Colegio Mexiquense y en el que participan un importante número de instituciones educativas ofreciendo su material a la venta y a su distribución. Y en esta parte del auditorio tenemos también un gusto de poder presentar unos fragmentos del documental Trabajo de campo en tiempos violentos, que fue producido en CIESAS en el 2011 y que será comentado por el maestro Mauricio Sandoval, a quien damos la más cordial bienvenida, Mauricio García Sandoval. Él tiene estudios de licenciatura y maestría en antropología social por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudios de doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad de Hamburgo, y actualmente es director de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su campo de especialidad es la antropología de la religión, la antropología médica y proyectos sobre grupos indígenas en el Estado de México. Igualmente ha sido reconocido con la presea Martín de la Cruz, otorgada por la Academia Mexicana de Medicina Tradicional en el año de 2010, y la presea ANEF 2012, entregada en la ciudad de Guadalajara en el mes de mayo por la Sociedad Novo Mexicana de Estudios Sociales y Humanísticos. Pues le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Pues es un gusto estar compartiendo en este espacio donde se está hablando del trabajo de campo, donde se habla además del trabajo de estas disciplinas de las áreas sociales, que muchas veces son o eran poco reconocidas y que ahora afortunadamente la sociedad se da cuenta de esa importancia que tienen las ciencias sociales para el aporte en el desarrollo nacional. Este video que queremos presentar es un fragmento, después vamos a hacer algunos comentarios, muestra esta complicación que tenemos ahora los investigadores sociales para poder llevar a cabo nuestros trabajos en nuestro laboratorio. Sabemos muy bien que los químicos tienen su laboratorio cerrado, los médicos, pero los antropólogos tenemos un laboratorio abierto, los sociólogos y algunas otras áreas que trabajamos directamente en comunidades. Estas áreas desgraciadamente se han cerrado un poco precisamente por esta situación que vivimos actualmente en nuestro país, en donde algunos grupos se han apoderado de los espacios y algunos otros en donde la psicosis social pues ha creado también que pues la gente tenga desconfianza de poder abrir su información hacia los especialistas sociales. Y uno de estos casos también es la antropología. Entonces queremos pasarles este fragmento, después hablaremos un poco más a fondo del fenómeno que se está suscitando en todo lo que es el país y con sus diferentes regiones.
Yo, que enseño antropología, siempre digo que el trabajo de campo es el núcleo duro de la antropología, o sea, ese es el centro álgido desde el que se puede construir la antropología, ¿no? No me imagino qué tipo de antropología se pudiera hacer si no fuera a través del trabajo de campo, ¿eh? Quizás derivaríamos o nos convertiríamos en filósofos, ¿eh? El trabajo de campo es básico en la antropología y es algo que los distingue un poco de otras ciencias sociales. A veces no tanto los temas que se tratan, sino justamente la metodología en que se utiliza para analizar esos temas. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que tenemos que esforzarnos por hacer trabajo de campo. Se está haciendo difícil, ciertamente, pero sí creo que es importante porque es una fuente empírica muy fundamental de lo que hacemos. No somos solamente teóricos, sino realmente tenemos que observar o escuchar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitamos el trabajo de campo. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues es el momento, el espacio, la experiencia en la cual uno se acerca directamente a conocer una situación sin intermediarios. Digamos, el ver los hechos sociales y el convivir con la gente, digamos, en procesos largos, en periodos largos, esto que permite una mejor compenetración y empatía con la gente. Tengo pues ya más de 30 años como profesional. Comencé a trabajar en Guerrero, me acuerdo, se me quedó muy grabado esa experiencia porque trabajé con Felipe Pardinas en lo que fue la primera escuela de antropología social de la Ibero. Y me acuerdo que me impresionó mucho, era yo un estudiante, que me hicieran firmar un seguro de vida para ir a Guerrero. Y resulta que se firmaba ese seguro de vida porque estaba la guerrilla de Lucio Cabañas activa. Bueno, todos los años, en la época de verano, es el periodo en el cual los estudiantes hacen sus trabajos de campo, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Bueno, por muchos años, por más de 20 años, nosotros hicimos, no solo ahí, pero en buena medida hacíamos trabajo de campo en la Sierra Tarahumara, llegando a sitios bastante inaccesibles, ¿no? Nunca tuvimos problemas. Y por supuesto que sí, estaba ahí la presencia del narcotráfico, ¿no? Vimos desde hace mucho tiempo sembradíos de amapola y de marihuana, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en aquellos años había un cierto código, diríamos, de honor entre la gente que estaba metida en esas cosas. Tú no te metías con ellos y ellos te respetaban, ¿no? Y punto, ¿no? Y nunca tuvimos ningún problema. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente, de violencia generalizada, de enfrentamiento de cárteles, por ejemplo, de penetración, digamos, del consumo de droga en las comunidades indígenas de manera muy llamativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otro contexto muy diferente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la industria maquiladora y era estudiante y tenía poco dinero, pues hacía los transcursos de viaje del Distrito Federal a Ciudad Juárez en autobús y iba yo sola. Entonces, durante el camino iba conociendo muchas historias de las personas y pues me daba cuenta que eran casi todas contrabandistas al menoreo, ¿no? Eran falluqueros. Y después a veces tenemos que hacer muchas paradas del ejército, en donde el ejército iba quitándole dinero a la gente. Y pues iba yo sola, era jovencita y llegaba a hoteles que según yo consideraba que eran muy baratos y después me daba cuenta que eran hoteles de paso. Entonces siempre había como esa vulnerabilidad del no saber. No me hacía acompañar de un equipo, no tenía contactos de referencia con quienes reportarme. Entonces hay cosas que voy aprendiendo durante el tiempo, pero que sí me pusieron en vulnerabilidad, ¿no? Y ahora digo, bueno, ¿cómo hice eso? Ya vi yo.
vienen después más datos sobre algunos investigadores que han estado haciendo, trabajo de campo a lo largo de todo el país y dan parte de sus experiencias, cómo se ha truncado esta facilidad de llevar a cabo esta labor. Hace 10 días estuvimos nosotros en el estado de Michoacán, estábamos con investigadores de diferentes áreas, estuvimos platicando precisamente en una reunión sobre las experiencias que teníamos nosotros en esta labor social. Y sí se presentaban algunas historias como las que se narran en el video, en donde algunos mencionan que ya es difícil estar saliendo a algunas comunidades a hacer esta labor de trabajo de campo. Como bien también se mencionaba, la violencia no es nueva, siempre ha habido violencia, pero estos códigos, estos lazos de respeto se han roto en muchos lugares, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahora como investigadores ya no sabemos de dónde o de quién cuidarnos, porque igual debemos de cuidarnos del narco, debemos de cuidarnos de la policía, del ejército y de la misma sociedad, desgraciadamente. La sociedad porque tratan ellos de responder también a la violencia y a la inseguridad, pues a veces también con más violencia. Y cuando uno va al campo, pues muchos de los antropólogos llegan a ser pues también a veces insultados o corridos de las comunidades, pues porque la gente piensa que van a sacar información para secuestrar a la gente, para robarse las cosas del mismo templo religioso, para sacar información que al rato les perjudique. Entonces, todo ello nos ha llevado a una psicosis colectiva en donde todos desconfiamos de todos. De igual manera, nosotros aquí en el Estado de México llevamos a cabo anteriormente prácticas hacia algunas zonas como la de Chihuahua, y era meternos hasta la zona más última de la sierra, toda la parte alta de la Sierra Tarahumara, en donde teníamos acceso con algunos grupos. Y efectivamente, nosotros cuando estuvimos con los tarahumaras pudimos ver cuáles eran los rituales puros que se tenían todavía, entre comillas, y no los que se pasaban en televisión. Entonces eso nos permitió sacar mucha información. Y sí nos dimos cuenta que ya en la sierra había ciertos plantíos, ¿no? En algún momento incluso tuvimos una anécdota donde no nos querían vender en una tienda. Decían, es que nosotros no los vendemos si ustedes son sardos. Y pues nosotros para ese tiempo, pues ahora ya traemos el cabello corto, pero llevamos de repente un poquito el cabello más largo. Y decíamos, no, pues si fuéramos sardos, pues no tendríamos el cabello corto, ¿no? Entonces no somos antropólogos. Entonces ya nos permitían estar ahí libremente, convenciendo a la gente, y esto lo hicimos durante varios años. Ahora ya hemos parado estas visitas hacia la Sierra Tarahumara y a otras áreas como las de Chiapas también, Guerrero, incluso ahora que estuvimos en la zona de Michoacán, pues también existía cierto temor por algunos de los compañeros, porque decían, pues, ¿qué va a pasar ahora que estamos en Michoacán y que nos metemos a Zamora, a las zonas de Zamora? Y a lo mejor pues, nos llega a pasar algo, ¿no? Una bala perdida, y había comentarios entre todos los compañeros que íbamos de diferentes zonas del país. Afortunadamente no pasó nada y pudimos andar caminando tranquilamente incluso en la noche y no pasó nada. O sea, finalmente sí comprobamos que en algunas zonas sí hay esos respetos hacia la gente. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué hay que hacer como investigadores sociales cuando nos encontramos con este tipo de problemas? Y es algo que en este video se viene a mostrar. ¿Qué es lo que piensa cada investigador? ¿Qué es lo que piensa cada institución? Si ustedes se dan cuenta, también hay varias instituciones que participan y cada uno da su versión de lo que le sucede en cada región. En el caso particular de la UAM, en el Estado de México, pues nosotros también con los alumnos, algunos que están aquí presentes, se dan cuenta que tenemos que cortar un poco nuestros espacios para salir a trabajo de campo. Anteriormente íbamos a la zona de Tejupilco, Arcelia y más allá, pero ahora ya no podemos tocar tanto esas zonas porque imagínense ustedes de repente un antropólogo que va con la libreta de campo haciendo sus anotaciones, tomando fotografías con la cámara, pues al rato piensan que trabaja para el gobierno, para algún tipo de inteligencia militar, cuando únicamente pues, somos antropólogos. Pero poder convencer a las personas de este tipo de cosas ha sido muy difícil. Y tenemos que emplear algunas estrategias. Incluso con los estudiantes, pues les hemos pedido que algunos vayan ahora ya con playeras. Antes podíamos ir como quisiéramos, ¿no? Llevar sombrero, gorra u otra cosa. Ahora los estudiantes de preferencia llevan sus playeras, llevan sus distintivos, pues para que la gente los ubique y diga, bueno, por lo menos sabemos que es estudiante. O eso parece, ¿no?
Entonces, son de parte de las estrategias que hemos estado utilizando. Y también, pues, ir haciendo contacto con la gente, con nuestros informantes claves, para que ellos a su vez nos vayan relacionando con otro tipo de personas. Empezar a hacer investigación también urbana, eso lo hemos empleado también, pero nos encontrábamos con que estábamos trabajando aquí en la zona de Toluca y Metepec, un proyecto sobre centros comerciales, y de repente en una ocasión pues pasa que a 2 policías los acribillan ahí en el Plaza Sendero, donde estamos en pleno periodo del proyecto. Entonces ese tipo de experiencias pues sí nos hacen pensar en qué estrategias podemos ocupar nosotros como investigadores sociales, pues para ir por lo menos y salir con un poco más de seguridad, porque pues a veces como instituciones pues tenemos cierta responsabilidad sobre los investigadores y sobre los estudiantes, sobre todo. Imagínense un padre de familia que regrese a nuestra institución y nos cuestione sobre qué le pasó a su hijo, pues entonces, o sea, qué tipo de explicaciones podemos dar al respecto. Entonces, a grandes rasgos esto es lo que muestra el video, ¿no? Cómo se llevará a cabo el trabajo de campo, cómo se ha transformado el trabajo de campo. Ahora incluso se abren estos foros para plantear nuevas metodologías de trabajo de campo y nuevos espacios para los antropólogos, los sociólogos y demás investigadores sociales. Incluso alguien cuestionaba si las redes sociales eran válidas para llevar a cabo trabajo de campo. Y mencionamos que sí, efectivamente las redes sociales son válidas para llevar a cabo etnografía, porque es un espacio virtual, pero al cabo espacio. Entonces yo creo que en este plano, las ciencias sociales tienen que abrir más los espacios, más las líneas de investigación, para que los antropólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales puedan incursionar en otras áreas en donde anteriormente no lo hacían. Entonces estas son, digamos, un poquito de parte de las evidencias que existen al respecto. Voy a pasarles otros minutos más y ya después cerramos para ver si hay algunos cuestionamientos. He estado en asambleas donde había judiciales durante las asambleas campesinas, pero nunca había habido violencia, pues estaba latente, había la posibilidad, pero no había violencia. Ahora la cosa ha cambiado. En Tanaco, un lugar donde trabajé muchos años, había un aserradero comunal, y este aserradero comunal daba trabajo a todos los jóvenes. Resulta que los jóvenes se quedaron sin trabajo y ahora se dedican a la tala ilegal nocturna. Salen en camionetas de 3/4 de tonelada, recorren toda la sierra tumbando árboles en la oscuridad. Y esto lo hacen porque hay un tráfico ilegal, no de drogas, sino de madera, para alimentar a la industria mueblera. El asunto está en que estos jóvenes están armados y se han enfrentado con el ejército. Ya hubo choques ahí con el ejército. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que te paren en una carretera, que te asalten, que te secuestren, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Hay particularmente ciertas zonas de la sierra donde francamente es imposible trabajar. No quiero decirte más que, por ejemplo, los habitantes de esos pueblos en algunos sitios huyeron y se fueron a esconder a las cuevas porque llegan ahí los grupos los grupos de narcotráfico, etcétera, y tienen sus enfrentamientos. Entonces antes les dan pitazo y desaparecen. Pues cuando yo hacía entrevistas en las empresas maquiladoras, me mandaban a los guardias de seguridad y me quitaban las entrevistas, me obligaban a borrar las fotografías, yo tenía que acelerar el paso. Ya después, cuando iba en el automóvil, me seguían hasta que me sacaban del parque industrial, ¿no? Entonces, siendo pues zonas que no eran propiamente privadas, eran federales, ¿no? Y sí, esa parte sí me daba miedo. Y las entrevistadas pues ya no me querían dar después entrevistas porque sentían que iban a ser identificadas, y yo también tenía que pensar en no ponerlas en una situación de pérdida de trabajo, ¿no? De las cosas que recuerdo de zozobra, de estar en medio de un conflicto, pues son la división de la localidad en dos, ¿sí? Y bueno, al paso del tiempo supimos que unos eran zapatistas y los otros no lo eran, ¿verdad? Por ahí. Bien,
Para ir concluyendo con esto, bueno, no únicamente hay que atribuirle al narcotráfico las situaciones de la violencia, sino también a lo que es la delincuencia organizada. Si nosotros pensamos en el trabajador social que sale a la calle o salía a la calle antes con la cámara, incluso era muy snob para algunos investigadores salir con la cámara aquí al cuello, la libreta de campo, incluso ya se empezaban a hacer notas en la laptop. Y ahora eso también se ha frenado, ¿no? Porque imagínense, de repente salimos con la cámara y ya nos la volaron, nos obligaron a despojarnos de la laptop y de otro tipo de herramientas que a veces nos servían únicamente para trabajar. La violencia también tiene que ver con los choques, los enfrentamientos que hay cuando uno trata de cubrir alguna información, por ejemplo, cuando hay marchas, cuando hay cierres, cuando hay huelgas, también algunos muchachos, algunos grupos no permiten también que se saque información tan fácilmente, y eso a los periodistas es a los que más les ha pegado, pero a los científicos sociales también les llega a pasar, no estamos exentos. Y de esto, vuelvo a recordar, no nada más hay que culpar a los grupos sociales que están en conflicto, sino a veces hasta el mismo ejército o la policía son parte de los que violentan hacia el investigador social. Y esto, bueno, finalmente nos ha llevado, decía yo, a plantear nuevas estrategias, nuevas dinámicas para llevar a cabo este trabajo de campo. Entonces, aquí abriría un poquito el espacio por si alguien tiene alguna duda, algún comentario que podamos extender sobre este problema que estamos viviendo actualmente los investigadores sociales, ¿no? Y además, algo que teníamos, que compartíamos en Morelia hace poco era que incluso hay algunos grupos en el narcotráfico que con algunas mantas y con algunos mensajes han dicho es que el problema no es contra ustedes, es contra el ejército, contra la policía y contra los que están involucrados. El problema es que la gente, pues, no lo sabe, y no sabe ya quién es quién es el policía, quién es el investigador, quién es el militar y quién es el contrario del otro bando. Entonces, eso nos cierra mucho la información a todos. Bien, creo que esta parte de nuestro programa pone asuntos sobre la mesa muy pertinentes, ¿no? A veces cuando estamos en las ferias ya vemos el producto final de una investigación y nunca nos detenemos a ver los riesgos y los problemas que enfrentó el investigador, el escritor en su trabajo. Y creo que es una llamada de atención muy importante. Por un lado, como ya ha señalado Mauricio, tenemos que buscar nuevas metodologías, ¿no? Partiendo del principio de seguir manteniendo el respeto hacia nuestros informantes y ahora también cuidándonos, ¿no? Esto siempre ha sido una profesión de riesgo. Yo recuerdo colegas que trabajaban en los 70s o los 80s, movimiento obrero, y salían corriendo a las fábricas porque los golpeadores de los sindicatos charros o blancos no les permitían trabajar. Pero creo que hoy hay un elemento novedoso que creo que es el que se ha puesto aquí en la mesa, que se ha recogido en los testimonios, y pues yo recogería la inquietud de Mauricio de abrir a ustedes para interrogantes, comentarios, etcétera, porque tenemos un poco de tiempo para ello. Va a estar el micrófono porque como esto se está videograbando es importante que salga. Bueno, pues sí, no recordar que toda esta situación de la violencia pues es como inherente a las ciencias sociales, no más al trabajo de campo. Dado que nosotros como analistas sociales, al momento de que preguntamos o cuestionamos la cotidianidad de las personas, pues trasgredemos cierta parte, ¿no? Ellos se ven agredidos. Entonces, más que implementar nuevas metodologías, pienso que es más bien realizar un ejercicio epistemológico, ¿no? Nosotros como investigadores, al momento de tratar el objeto de estudio, que en este caso son poblaciones, pero con la finalidad de que no se sientan agredidos, ¿no? Sino que retomar esa parte o ponernos en el lugar del individuo, de cómo se compartiría el individuo si nosotros o alguien nos preguntara o nos cuestionara acerca de lo que nosotros hacemos, ¿no? En este sentido, yo creo que esta cuestión de la violencia, pues no se va a acabar, ¿no? En el momento de que una persona se siente agredida, pues es obvio, ¿no?, que va a haber una reacción. Sin embargo, el contexto contemporáneo, pues agudiza más este fenómeno, ¿no?, como tal, y es esa psicosis social de la que se hablaba hace un momento, ¿no?, como las personas ya tienen que desconfiar de todo el mundo, ¿no?, del policía, del investigador, de la misma población, ¿no? Entonces,
sí es implementar nuevas técnicas, pero con la finalidad de que no se cierre el trabajo de campo ni será limitado por esto, ¿no? Sino con la finalidad de abordarlo de otro punto de vista. Bueno, eso es todo. Gracias. Vamos a pensar en alguna otra intervención de parte del público antes de pasarle otra vez la palabra a Mauricio Sandoval. Sí, adelante, por favor. Gracias. Pues me llamó la atención como antropóloga en formación esto que comentaba sobre que se está abriendo como otras posibilidades de otros espacios o de análisis de otros espacios. Pero me pregunto si realmente es necesario como dejar esos espacios que podrían ser de nuestro interés por, no sé, por tener que negociar ahora con este tipo de contextos. No sé qué tan pertinente sea como voltear a otro lado porque no puede entrar a este, ¿no? O no sé, o sea, me queda claro que, por ejemplo, las redes sociales se están convirtiendo en un espacio de interés y un espacio donde se están manifestando muchas cosas que pueden ser interesantes para sociólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que siguen siendo importantes para los científicos sociales y no creo que la respuesta sea tanto como dejarlos de lado por no poder entrar, sino como decía un poco el compañero, no sé qué tipo de técnicas se están utilizando ahora ante este contexto para poder seguir haciendo investigación situada en ese tipo de espacios, pero obviamente como permaneciendo a salvo. Bien, algo aclaró que no hemos marcado la intención de dejar el espacio. Yo decía que ese es nuestro laboratorio y va a ser el laboratorio siempre. Sí, en algunos están involucrados ahora con estudiar las redes sociales y eso también es muy respetable. Yo creo que hay que hacer hincapié en la parte de las estrategias, o sea, la metodología, la técnica antropológica va a estar ahí, ¿no? Junto con todas sus posturas. Pero la estrategia a veces es la que se transforma, la que hay que girar un poco para saber cómo entrar y cómo involucrarnos en estos espacios. Yo personalmente llegué a trabajar en algunas zonas de Tejupilco haciendo trabajo de campo y podía estar conversando con algunas personas que estaban involucradas con el narco y era el narcotráfico romántico todavía. O sea, escucha un poco extraño, pero sí, podemos platicar con el narco y nos platicaba sus experiencias y la gente lo quería y le componían canciones y él aportaba dinero para la clínica y prestaba su vehículo, uno de sus vehículos para llevar a la gente enferma al hospital. Entonces, todavía me tocó verlo y tener esa apertura. Desgraciadamente, cuando se dan esos conflictos, ahora tan fuertes, los mismos narcos cierran las puertas y dicen, espérame, ya no, porque puedes estar sacando información. Y eso pasa con la misma gente, eso pasa con la policía, con las comunidades. Entonces tenemos que emplear unas estrategias diferentes, ¿no? A eso iba yo. Les decía yo el caso de la Facultad de Antropología, que en algunos momentos pues tenemos que emplear la identificación como estudiantes, ¿no? Por medio de una credencial, de un gafete, de una playera para decir, mira, yo soy estudiante y nada más vengo a esto. Cuando vamos, por ejemplo, a prácticas de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque el muchacho está en formación. Tenemos que cubrirlo para que no esté expuesto hacia el trato violento, por decirlo así, ¿no? Pero el campo sigue y seguirá siendo el mismo. Incluso para algunos aventurados, pues será interesante incluso entrarle, ¿no? ¿Qué pasa con esos fenómenos de violencia? O sea, alguien tendrá que entrarle. Desgraciado o afortunadamente, los investigadores sociales somos los que estamos directamente involucrados con la gente. Nos toca a nosotros. Hay algunas otras áreas que desde el gabinete hacen sus proyectos, nosotros no, lo tenemos que hacer en el campo. Entonces, va a seguir por muchos años más, pero sí esos cuidados que ahora tenemos que llevar a cabo precisamente para salir a las comunidades. A eso es a lo que me refiero. ¿Algún otro comentario o dudas, preguntas? Sí, adelante, por favor. Sí, entonces, pues no queda tan claro desde mi punto de vista cuáles son esas técnicas o esas estrategias que están tomando ustedes para dirigir sus proyectos de campo, porque, bueno, digamos, esas estrategias ante este
pues panorama, ¿no? de la guerra, de esta guerra que estamos viviendo, porque pues no sé, me pienso que de repente sí hay quienes están volteando los ojos y están desde siempre pues investigando el conflicto, digamos, investigando los temas de violencia. Me viene a la mente un congreso que hubo hace unos meses sobre México frontera global, donde se analizaba un poco los trabajos desde la antropología y desde el periodismo de la migración de centroamericanos, del paso de migrantes asiáticos y centroamericanos por México, ¿no? Entonces ahí sí claramente en la conferencia se planteó una estrategia de la mano de los reporteros que tienen 10 años, tal vez 15 años dándole seguimiento a las rutas de los migrantes, y salió de ahí una iniciativa para hacer un taller de investigación y de trabajo de campo en zonas de conflicto, en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto se me ocurre comentarlo, porque al final de cuentas, pues, no me queda muy claro, ¿no? Cuáles son, o sea, cuál es tu análisis y cuál es tu propuesta ante esta situación que te vincula como investigador y como tal vez, no sé, me imagino una persona que lleva alumnos al campo, y además cómo estás analizando pues este documental que nos presentas, ¿no? Sí, a ver, les recuerdo, finalmente esta propuesta es en conjunto con instituciones que se ocupan de la preparación o la formación de antropólogos. Entonces aquí yo les mencionaba, las técnicas y la metodología antropológica sigue siendo la misma. O sea, igual tendrás que seleccionar si haces un levantamiento genealógico, historias de vida, o sea, todo lo que los antropólogos conocen. Aquí lo que cambia es la estrategia. Una de las estrategias que se tienen a nivel nacional es el mapeo, un mapeo de zonas violentas, que eso es lo que se ha estado checando con diferentes escuelas de antropología para ver cuáles son las zonas de conflicto. Esa es una estrategia. Y con ese mapeo poder saber en dónde puede salir un grupo que está en formación. O sea, yo me refería, por ejemplo, a los muchachos que están haciendo sus primeras prácticas de campo, no deben de ser expuestos tal vez en una zona de conflicto, una zona roja, por llamarle de algún modo, porque están en esa formación. Ya más adelante algún investigador o alguien que ya esté formado, si él tiene la intención de salir a hacer una investigación en una zona de conflicto, bueno, él ya sabrá y él decidirá de manera propia y personal si sale a hacerlo. Pero ese mapeo te permite tener esa orientación. Eso es lo que se está haciendo por parte de las instituciones de antropología. Y otra, decíamos también, las estrategias de crear o fortalecer esos lazos con los informantes. Los informantes que en algunos casos les llamamos informante clave, algunos le llamamos los porteros, en fin, que nos puedan vincular con la comunidad, pues para que tengamos ese acercamiento y de esa manera pues tener la información, tener la aceptación de las personas. Otro, decíamos, en el caso de los muchachos que están en formación, también el que lleven algún distintivo, o sea, que los ubiquen como estudiantes. Entonces, digo, son parte de las estrategias que se están planteando ahora por las instituciones formadoras de antropólogos, ¿no? Habrá mucho más y saldrán muchas otras por la gente que ya tiene experiencia, pero no estamos frenando el trabajo de campo en estas zonas. O sea, finalmente, cada uno, de acuerdo a sus experiencias, planteará, ¿no? Hay personas que nos decían, bueno, yo en mi estado no tengo conflicto, ¿no? Los de Quintana Roo. Yo no tengo tanto conflicto, yo estoy bien. Aunque ya después, hablando más a fondo, nos decían que sí había conflicto también, ¿no? Pero cada zona tiene su particularidad. Por eso es muy importante tener ese mapeo nacional. Es a la parte formativa de cualquier ciencia social y la antropología en particular, del rigor, etcétera, agregar ahora un poco la precaución.
en las formas de acercarse, ¿no? Manteniendo los valores de la ética, en fin, otros que obviamente tienen una amplia tradición en las instituciones formadoras de científicos sociales en el país, ¿no? Y que esas no están en entredicho, sino simplemente creo que es ser un poco más precavidos, ¿no? Por seguridad, y también me parece que el reto de nosotros como científicos sociales también tratar de ir restableciendo la confianza en la medida de nuestros alcances con la sociedad misma, me parece que es uno de los retos importantes, ¿no? Y ahí están los valores que, por eso digo, siguen siendo vigentes. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? ¿No? ¿Algún comentario? Este video se puede conseguir, hay manera de que pues lo podamos conocer en su amplitud. Me parece muy rico, muy pertinente, como para esta probadita nos da chance de verlo completo. Sí, bueno, está aquí a la venta dentro del stand de CIESAS, pueden ustedes adquirirlo. Ellos van a aparecer diferentes investigadores de varias escuelas de antropología a nivel nacional, que cada uno da su testimonio. Y finalmente, bueno, es crear esta interacción con el investigador al momento de verlo y plantear, bueno, que si hay una cuestión violenta y nada más, volvemos a lo mismo, no es cerrar las puertas de la antropología, más bien abrirlas, pero con sus precauciones, con su cuestión, decían ahorita Carlos Escalante, con sus cuestiones de ética, que debemos ser muy cuidadosos, pero sobre todo con ese cuidado, porque pues están en juego las vidas, no nada más a veces de los antropólogos, también de los informantes con ahora si valga la redundancia, con la información que manejamos, pero está a la venta en el stand de CIESAS, pueden ustedes adquirirlo y verlo con detenimiento para sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues yo les quiero agradecer su presencia a esta parte de nuestra feria, invitarles a los siguientes días. También hay un amplio programa de actividades, presentaciones de libros, conferencias, incluso degustación de bebidas de Villa de Allende, y pues ojalá nos puedan acompañar los siguientes días. Ya saben cómo llegar, estamos en un lugar muy accesible. Y también, por supuesto, agradecer la intervención como comentarista de la proyección de este documental de Mauricio García Sandoval, a quien le hacemos un reconocimiento y un obsequio, y invitarles también tenemos una última actividad del día de hoy, que es una actividad artística. Supongo que va a ser en la parte de acá afuera, ¿no? de nuestra casa Toluca. Están cordialmente invitados y nuevamente pues agradecerles su estancia hoy. Muchas gracias.